Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentros en la tercera fase. Hoy, episodio número 15. Tenemos la suerte de contar con un ingeniero de LinkedIn y además un emprendedor, fundador de Engineer Game, Alejandro. The floor is yours. ¿Qué tal, Alejandro? Pues muy bien, empezando un poco el día, ¿no? Porque para vosotros es un poquito de tarde, ¿no? Yo estoy ahora en Miami, o sea que son las 12:30 y serán como las 6:30, ¿verdad? Sí, justo. Aquí estamos ya terminando la jornada, tú estás empezando y además empezando duro, ¿no? Porque hemos estado charlando, salías de una reunión, ahora con nosotros. Sí. Tengo las stand-ups que tenemos todos los desarrolladores de 30 minutillos, pero hay veces que la gente se enrolla un poquito más, ¿no? Sí, sí. Sí, y mira que los coach agile y demás nos dicen las stand-ups son para decir si tienes bloqueos, tirar o no puedes tirar y levantar alertas, ¿no? Pero al final los 15 minutos se terminan convirtiendo en algo más. Depende un poco el estilo de cada persona, pero sí, sí. Perfecto, pues vamos a hacer un pequeño pase sobre la agenda, vamos a comentar distintos aspectos con Alejandro, de hecho ha venido preparado con su propia presentación, lo cual es de agradecer también para que podamos profundizar en lo que viene a explicarnos hoy, que es mucho y bastante interesante. Y luego al final de la agenda haremos un juego de role-playing que está muy ligado a lo que él viene a contarnos hoy, ¿no? De cómo mejorar, cómo lidiar con burnout, layoff, aumentar nuestra productividad, mejorar nuestras condiciones salariales, ofrecernos la posibilidad de generar un salto cuantitativo y cualitativo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí es cierto que ya sabéis que esta agenda la tenemos ahí porque nos sirva de guión, pero podemos ir pegando brincos de un sitio para otro y sin más dilación, pues pasamos a comenzar. Alejandro, cuéntanos. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Alberto. Súper agradecido por tener el placer de compartir con la audiencia, que he visto que hay mucho ingeniero, ¿verdad? O sea, que mucha gente en tech. Entonces, os voy a contar un poco cómo podéis aumentar vuestro salario un 40%. Y eso no quiere decir que tengáis que trabajar más o que vais a tener que trabajar más horas, ¿vale? Y os voy a contar algunos ejemplos de gente que ha hecho esta transición. Habrá gente que os veáis más reflejada, gente que menos. Pero, por ejemplo, Antonio trabajaba de auditor de seguridad, estaba ganando 30.000 en una consultora y pasó a un salto de 60.000, ¿no? Que ya es un volumen más sensato para lo que estamos acostumbrados un poco en España, ¿no? Víctor también hizo una transición de data scientist a ingeniero de datos, por ejemplo, y bueno, pasó de 55.000 a 75.000 en España, ¿vale? Y luego hay otros casos en Latinoamérica, por ejemplo, Kiko, que era product manager, empezó en 96.000 y dio el salto a 150.000 trabajando en Panamá, ¿vale? Que, bueno, tiene sus ventajas porque, por ejemplo, Panamá pues no se paga impuestos, entonces casi todo lo que esos 150.000 son casi limpios, pues $15.000 al mes estaríamos hablando. Y luego Arturo, por ejemplo, él es de México, saltó de 30.000 a más de $200.000. Él empezó a trabajar para Uber en San Francisco. Y, bueno, fue un salto interesante de dar el salto de reubicarse e ir a otro país, ¿no? Para que veáis ejemplos que dependen un poco de la situación y el punto de que estéis cada uno, ¿vale? Y muchos de estos alumnos que he tenido, pues han aumentado su salario y han conseguido, pues, estar más satisfechos y mejorar su calidad de vida, porque al final hay muchas cosas, ¿no? Porque al final cada persona tiene motivaciones diferentes, ¿no? Hay gente que quiere pasar más tiempo con la familia o quiere esa libertad financiera o quiere tal. Lógicamente, las realidades dependen de cada país, porque si la libertad financiera, pues si estás ahorrando 2.000 al mes, pues imagínate cuando seas libre financieramente, te va a llevar muchos años. Sin embargo, si empiezas a subir en salario, pues esos objetivos son más realistas o por lo menos te los planteas, ¿vale? Y al final que esta gente consiga estos resultados no es una cuestión de suerte, es simplemente que ni que tampoco sean unos genios o que simplemente lo que han hecho es implementar un método que a mí, en mi caso, pues me ha funcionado, ¿no? Principalmente porque jugamos con cierta desventaja, ¿vale? O sea, el mercado laboral pues prepara muy bien a la gente para hacer entrevistas, recruiters, hiring managers, pero no hay una profesionalización de la búsqueda de trabajo, ¿vale? Pero, por otro lado, si os quedáis hasta el final, pues bueno, tengo una sorpresa. Os voy a hacer un regalo al final, así que os invito a aguantar hasta el final.
Y que lo que voy a hablar hoy es, pues, qué está pasando en el sector de la tecnología, o sea, problemas que está habiendo, quién soy yo, si no me conocéis, y cómo llegué a $1 millón al año como ingeniero de software, el método que he creado que se llama Engineer Game y cómo lo podéis aplicar. Os voy a decir exactamente los pasos que podéis hacer si quisierais aplicarlo vosotros y cómo podéis tener resultados, ¿vale? Y bueno, es simplemente enfocado sobre todo a gente que trabaja en tecnología. Estamos hablando desde un Product Manager, un Data Engineer, un Sales Engineer. Quieres subir tu salario, te gustaría quizás sentirte más valorado, quieres recuperar esa motivación que lo mismo te está faltando en el trabajo o quizás estás estancado y tienes un deseo de mejorar profesionalmente. Yo lo digo, no todo el mundo quiere ir a Google, no todo el mundo quiere ir a Facebook, pero quizás sí que quieras aprender nuevas tecnologías o sientas que, jolín, llevo 5 años trabajando en esta empresa, ya no voy a aprender más, porque lógicamente la curva de aprendizaje a partir del primer año se repite bastante, ¿no? Entonces, salvo que te muevas mucho dentro de la empresa y hagas pues promoción interna o cambios de equipo, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la situación actual que está amenazando un poco nuestro sector? Pues el burnout. El burnout, hay gente que está quemada. De hecho, hay estudios que dicen que 1 de cada 5 personas, aunque no lo reflejemos y lo contemos, pues tienen el deseo de abandonar su empresa actual o tienen problemas en su trabajo. Y eso al final afecta. Nosotros quizás no le damos importancia porque lo tenemos normalizado, pero si tú estás muy mal en tu trabajo, eso lo llevas a la casa, al final lo mismo no estás durmiendo, lo mismo no estás descansando y ahí es cuando se empiezan a notar estos problemas, ¿no? Y el acoso laboral también es más frecuente. No, hay veces que se da entre compañeros, hay veces que se da entre el jefe, hay veces que lo normalizamos. Es normal que tu jefe te trate mal, que te diga cosas feas o que te estrese o que te haga micromanagement. El micromanagement está muy al día a día y es una cosa que al final lo que se traduce es que tu jefe no confía en ti. Y luego depende de la situación de cada persona, ¿no? Porque hay empresas donde tu jefe quizás es muy ambicioso, quiere ir muy arriba, entonces te va a exigir demasiado, ¿no? Entonces, ese tipo de entornos pues no son los ideales quizás para lo que tú estás buscando. Y cada vez pues es más complicado ese work-life balance. Hay gente que lo consigue, sobre todo ahora con el tema de remoto y tal. Pero bueno, las empresas muy grandes tipo Google y Facebook pues nos tienen ahí montado como un circo, ¿no? En el trabajo, ¿no? En el sentido de que pues acabas trabajando muchas más horas porque entre que te ponen el autobús, llegas allí, te ponen hasta tu peluquero, te ponen no sé qué, que parece todo eso muy bonito, pero al final se traduce en que tú pasas más horas en la oficina, ¿no? Entonces, es una realidad que está pasando. Y luego otra cosa que está pasando es que hay mucha gente que están despidiendo, la gente tiene miedo, ¿no? Al final, porque Meta, por ejemplo, despidió más del 13% de su plantilla. Esta noticia fue de la primera vez que hizo layoffs y estamos hablando de más de 11.000 empleados. Creo que ha despedido más de 25.000 empleados. Pero también a quien despiden, ¿no? Despiden finalmente primero a las personas menos cualificadas, menos productivas, etcétera, ¿no? Entonces, al final, depende tu valor también dentro de la empresa, no solo dónde estás, sino fuera, que va a depender lo fácil que sea, ¿no? Y además, también tenéis que tener en cuenta que si el mercado es súper competitivo, cuanto más preparados estemos, pues muchísimo mejor para hacer frente a estos problemas. Y luego está habiendo mucha transformación en el mundo de los empleos, ¿no? Están apareciendo muchas oportunidades y no todos los puestos tienen el mismo valor. O sea, yo lo digo muchas veces. Al final, tú puedes ser front-end engineer, pero el front-end engineer pues no está añadiendo el mismo valor que si eres back-end, por ejemplo, en Uber, ¿no? Porque el tipo de implementaciones o cosas que estás haciendo pues son más al detalle. Entonces, hay puestos que dan más valor que otros, ¿no? Y bueno, están habiendo nuevas profesiones ahora con el tema de inteligencia artificial, súper interesantes, como el tema de ingenieros de prompt, el tema de artificial intelligence, también el tema de cripto. Hay muchos temas o tecnologías muy nuevas que es donde ves realmente pues gente, por ejemplo, pues una persona en Londres trabajando para Estados Unidos ganando 550.000 solo por el hecho de trabajar en cripto en cosas muy específicas como exchange. Pero bueno, os voy a hablar de quién soy yo y cuál ha sido mi recorrido para más que nada intentar inspiraros y ver qué tal. Llevo más de 20 años trabajando en tecnología. Mi sueño era irme a Silicon Valley, lo conseguí en el 2015. Me explotó la cabeza cuando llegué a Estados Unidos porque pasé de un salario de 130.000 a $1 millón el año pasado.
he hecho más de 1000 entrevistas con todas las empresas grandes, o sea, creo que no me he dejado casi ninguna por picar y he tenido ofertas de muchas de ellas, ¿no? Y aparte he tenido el estilo de vida que a mí me ha gustado, ¿no? Porque al final he viajado a más de 60 países, he conseguido un patrimonio, he podido invertir en real estate, he tenido un poco la vida que yo he querido tener, que, ojo, no quiere decir que la del resto, pero bueno, a mí es la que me ha gustado. Y he trabajado en empresas como Splunk, Adobe y ahora trabajando en Microsoft, en LinkedIn. Y bueno, también he sido un colaborador súper fuerte en temas de open source. Al final, diferentes cosas o diferentes elecciones que he tomado en mi vida pues me han ayudado a tener una posición mejor. Pero esto simplemente os lo digo para que ahora es un poco tal. Pero no siempre ha sido así. Al final, en el 2000 yo era un chaval, entré de becario y estaba ganando $300 al mes. O sea, que no es... Estaba muy enfocado en el mundo open source y en ese momento yo hubiera trabajado gratis. O sea, a mí me encantaba el open source y como si ya trabajar de tu hobby pues era ideal, ¿no? Pero bueno, luego uno va cambiando la mentalidad y la relación con el dinero, sobre todo en España, que quizás tenemos una relación un poco rara con el dinero, ¿no? Pues creo que es importante, ¿no? Poner mérito a tu trabajo y saber lo que uno vale y saber venderse, ¿no? Por eso, porque hay, podéis perfectamente llegar a donde queráis, simplemente es tema de manifestación. Y en mi caso yo creo que me ha funcionado también porque lo manifesté desde el principio, del hecho, me voy a ir a Silicon Valley, voy a hacer esto, esto y esto, ¿vale? Entonces, si manifestáis las cosas, se tienen a cumplir. Bueno, es un tema energético, hay gente que creerá en esto, ¿no? Pero bueno, hay gente que le mola todo esto. Pero bueno, al final quería aumentar mi salario para conseguir esa libertad financiera y quería viajar, conocer el mundo, pero no quería depender de nadie. O sea, yo quería poder viajar todo el mundo y que nadie poder depender de mí mismo, ¿no? Y bueno, me fue bien, estuve trabajando en empresas en España como Telefónica, Vodafone, BBVA, tuve la oportunidad de viajar a países como Brasil, México y Chile, pero mi salario tampoco se incrementó en ese momento mucho, de $18.000 a, bueno, euros, pasó a 40.000, monté mi propia empresa, que era una empresa de consultoría, pero me llegué a abandonar totalmente. O sea, al final pesé como 110, 120 kilos y bueno, no tenía tiempo para mí, estaba trabajando un montón de horas y me di cuenta que mi empresa o el emprendimiento no funcionaba. Yo era muy buen técnico, pero eso no servía. Y sí, la empresa creo que en 7, 8 años pues facturó $1 millón, pero bueno, entre pagar empleados y todo, yo me di solo tantos años de esfuerzo y trabajo para tener un resultado de 100.000 y mi salario era muy bajo porque como era mi propia empresa, pues me ponía 1.000 euros al mes y para mí era suficiente. Entonces me di cuenta de eso, que podía ser emprendedor, pero lo mío no era el marketing ni las ventas, lo mío era o crear producto desde cero o más una posición de CTO o más VP of Engineering. Lo que pasa que me puse a mirar qué opciones eran la mejor y vi dónde estaba el mercado más interesante y decidí ir a Estados Unidos. Y bueno, así es como yo estudié quién era la gente que más éxito había tenido y fue un poco intentar seguir sus pasos e inspirarme en esas personas, pero un poco a ciegas, ¿no? Hice 1000 entrevistas. Las primeras entrevistas en Estados Unidos fueron terribles hasta que fui cogiendo confianza y fui entendiendo el mérito. Me entrevisté, hablo de 1000 entrevistas que pueden parecer mucho, pero también es cierto que los procesos de selección en Estados Unidos mínimo haces 10 entrevistas por empresa, entonces basta que hagas 100 entrevistas, son 1000. Y bueno, así es como aumentó mi salario de 100.000 a casi a 200, de 40.000 a 200.000 aceptando un trabajo en Splunk. Y bueno, escribí un libro que lo tenéis en Gitbooks que se llama Cracking the DevOps Interview, donde puse todas las preguntas y toda una recopilación de todas esas preguntas ahí. Y bueno, así es como conseguí mi visa de persona extraordinaria, que es una visa especial en Estados Unidos para gente de talento. No tienes que tampoco tener un premio Pulitzer, pero si has escrito muchas publicaciones, papers, has hecho contribuciones de impacto y tal, pues así es como conseguí mi visa O1, ¿vale? Fue interesante porque me acuerdo que estaba de viaje en Filipinas, en Manila, y ya sabes la prepotencia que puede tener a veces un americano y me decía que por qué me iban a dar a mí. O sea, ya me la habían concedido, pero yo cuando fui a la entrevista solo para dármela, me decían que por qué me la iba a dar a mí, ¿sabes? Pero bueno, fue divertido, fue curioso. Me entró cierto miedo cuando estuve ahí en la entrevista, pero bueno, salió bien y bueno, me dieron la 1.
es una visa que se puede ir renovando cada vez que cambias de empresa y bueno, es una opción para poderte ir a Estados Unidos. Y bueno, así es como salté de un salario a 300.000 en Adobe. Se dio muy bien porque el stock de Adobe se multiplicó casi por 4 y llegué a ganar casi 600.000, 700.000 en un año, en el 2021. Y fue entonces cuando Microsoft me captó, le dije un poco las condiciones que yo tenía y tal. Y bueno, entre stocks, bonus y tal, pues fue cuando el año pasado llegué a una compensación de $1 millón en LinkedIn, ¿vale? La mayor parte es en stocks, también es cierto. Mi compensación ha bajado un poco también porque el stock de Microsoft del año pasado cuando entré ahora, pues ahora se está recuperando, casi está a la par. Pero bueno, al final fue una buena decisión porque, bueno, Microsoft al final, sobre todo me gustaba el tema de LinkedIn porque había trabajado mucho en el mundo open source. Y bueno, la verdad es que la responsabilidad y el reto de estar trabajando en una red social tan grande, pues con casi 1 billón de usuarios, pues la verdad es que me gusta, ¿no? Pero también esto lo hice haciendo cosas que me gustan. El año pasado viajé a más de 15 países. Estuve a Australia, Nueva Zelanda, viajé a Singapur, estuve en Malasia, estuve en Indonesia, Emiratos Árabes. La verdad es que viajé demasiado, me encantó. Fue una época de transición donde yo estaba temporalmente viviendo en Miami y, bueno, subieron mucho las rentas aquí y dije, bueno, si puedo estar donde quiera, ¿por qué no viajo todo este año, ¿no? Y fue, la verdad, es que una maravilla, ¿no? Y bueno, después de haber estado 8 años en Estados Unidos y haber hecho todas estas entrevistas y haber sido ingeniero y casi no quebrarme, pero no irme todo lo bien que quería con mi empresa y haberlo compartido más que nada esto entre colegas, hacer coaching 1 a 1, pues decidí crear un método que pudiera ayudar a profesionalizar, que es algo que yo veía que en el mercado no existía y ese método pues le he llamado Engineer Game, que es un sistema básicamente para hackear tu carrera profesional en el sector tech. Y bueno, ¿cómo funciona? Varios pasos, que es sencillo. Al final, lo primero es tener un currículum ganador. Al final, si vosotros no tenéis un currículum que funcione, pues no os van a llamar. ¿Por qué? Porque al final es vuestra carta de presentación. Y si no habéis optimizado tampoco las redes sociales, pues estáis perdiendo muchas oportunidades. El currículum es mucho más que la herramienta de que yo hago en media hora y hago un currículum y tal. Lleva mucho autoconocimiento, lleva entender qué skills hacen falta en el mercado, qué están pidiendo las empresas, conocer a los recruiters desde la otra parte y verlo, ¿no? Y sin eso, pues al final estás perdiendo muchas oportunidades de trabajo. Y lo hablo en serio porque el formato en España o en Latinoamérica está muy poco optimizado, ¿no? Al final seguimos muchos patrones que se ignoran totalmente, que en Estados Unidos como la fórmula de Google o la regla de los 15 segundos o tener estructurado de una manera muy sencilla, utilizar el método STAR, parecen cosas muy raras, pero si tú no lo aplicas en un currículum, no sabes hacer tu tell me about yourself súper rápido de, sí, soy un ingeniero con 20 años de experiencia trabajando en tecnología para X clientes que tienen una infraestructura con X millones de usuarios, etcétera. Eso es lo que te da a ti el hándicap de poderlo decir muy rápido. Porque en España, pues, nos enrollamos, ¿no? O sea, te preguntan, ¿y tú qué haces? Y le cuentas ahí media hora y el tío solo quería que enseguida le dijeras pues en qué te estás especializado porque lo que quieres es luego ir a la parte técnica, ¿no? Entonces, el resumen es una herramienta para venderte mejor, pero el problema es generalmente que no sabemos vender, ¿vale? Y ventas es mucho más allá del currículum, es cómo vamos a generar esas oportunidades con otras personas, ¿no? Entonces, también generar esas conversaciones con la gente que toma esas decisiones, no en plan, hey, este es mi currículum, lo mando en una página web y ya va a funcionar. No, lo mismo no te llaman. Hay muchas cosas que tú puedes hacer adicionales que la mayoría de la gente no hace, ¿no? Y esto te permite al final que tú tengas más confianza en ti mismo y te sientas más cómodo en las entrevistas, ¿no? Porque si vas sin preparar, pues ¿qué pasa? Si tú vas a un examen y te preguntan una fórmula y no la sabes, pues que estás jodido, ¿sabes? O sea, no sé si te acuerdas de la universidad, pero si no has estudiado tal, pues esto es igual. Hay que prepararse y mucho, ¿no? Hay lugares donde la preparación es por muchos años. Por ejemplo, yo no entré en LinkedIn a la primera, me llegó 3 veces. O sea, hay veces que si tú quieres entrar a Google es un trabajo de persistencia y seguir el juego. Para otras,
pero también es un trabajo de números. Si has hecho 100 entrevistas, estás en más posibilidades que si has hecho 2, ¿no? Y sobre todo, tener claro cuál es tu valor, que es una cosa que no nos lo terminamos de creer. Pensamos que no somos buenos o cualquier otra cosa, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de un resumen que os parece del día a la mañana. No sé si lo vais a poder ver, pero bueno, es el currículum de Antonio, por ejemplo. Este currículum no tiene nada que ver con el de después, que lo veis a la derecha, que os puede parecer más feo o todo lo que queráis, pero el currículum de la derecha convierte casi un 100%. Estamos hablando de que Antonio, de tener muy pocas entrevistas, después de optimizar el resumen y el LinkedIn, pues subió casi de tener 5 entrevistas cada X meses a todos los días estar recibiendo peticiones, a todas las propuestas, todos los resúmenes que está aplicando, conseguir un 90 o un 100% de recruiter. Porque hay mucha psicología inversa, es qué está buscando la otra persona. Por ejemplo, si está buscando un programador en Java y tú me dices que no sabes Java, pues coño, es que pues mucho, lo siento, pero o sea, igual, y pueden ser tecnologías muy específicas de Kubernetes y tal, y es tu responsabilidad aprenderlas. Es igual que prepararte. No te digo que, vale, quizás no lo tienes en la experiencia, pero ¿qué fórmulas tú tienes? Puedes hacer un proyecto open source, puedes colaborar, puedes hacer tal. Y esa parte de iniciativa yo creo que es la que falta, ¿no? Se piensan que, yo ya voy, yo cuento lo que sé y ya está, ¿no? Pero hay una ciencia ahí también. Otra cosa muy importante es el tema de skills técnicos, que no lo tendemos a valorar. Decimos, bueno, pero a mí ¿para qué me van a preguntar algoritmos y estructuras de datos si es algo muy básico? Es algo muy sencillo, es parte de una base. O sea, si tú eres mejor con algoritmos y estructura de datos, tú resuelves mejor los problemas en tu día a día. Y también es un filtro para las empresas porque se aseguran de que tú cumples un mínimo. Entonces, esa preparación técnica es súper importante y no solo técnica, sino de system design y otro tipo de preguntas dependiendo del rol específico. Y luego, el cambio de mentalidad yo creo que es el más importante, ¿no? El no sentirse suficiente, el síndrome del impostor, llegar a una entrevista y decir o llegar a ese, no quiero hacer ese trabajo porque, ya estoy cómodo en el mío, ¿cómo voy a poder cambiar, no? Eso es todo mentalidad, ¿no? Es tema de falta de confianza, miedos internos que cada persona que trabajamos muchísimo en las sesiones, ¿no? Porque al final es una mezcla entre coaching y mentalidad, ¿no? Y luego que te van a preguntar y tú no sabes. ¿Cómo sabes si una respuesta es correcta? Por ejemplo, si tienes una gestión con un compañero. ¿Cómo sabes que has tomado la decisión correcta? Le vas a contar lo que tú creas, pero no quiere decir que sea la correcta, ¿no? Porque hay muchas formas de gestionar conflictos dentro de la empresa, ¿no? O de llegar tal, no sé, por ejemplo, hay un método que se llama RAPID, ¿no? El método RAPID es llegar a un consenso entre varias personas en un tiempo muy reducido de tiempo, ¿no? Poca gente conoce ese método, ¿no? Por ejemplo. Hay muchas metodologías y muchos trucos que tú puedes aplicar en tu día a día en el trabajo o tienes un conflicto con tu jefe, ¿cómo lo gestionas? Tienes varias opciones, o te vas de la empresa o te quedas, pero si te quedas, ¿qué haces? Puedes buscar mentores dentro, puedes hablar con HR, puedes hacer un montón de estrategias que te pueden servir y puedes documentar todo, puedes hacer journaling, puedes hacer 1000 estrategias, ¿no? Entonces, al final hay muchas herramientas que tú puedes hacer que te van a ayudar al final a que tu trabajo sea mejor y que no te lleves ese estrés dentro a casa, ¿no? También, ¿no? Y, por ejemplo, esto es lo que decía Víctor, entró con la idea de, pues qué guay, voy a duplicar mi salario, pero lo que más ha llevado es que ha podido mejorar a nivel interno, ¿no? Y luego, otra clave importantísima es conocer qué empresas quieres trabajar y cómo llegar a ellas. O sea, ¿qué te gusta? O sea, ¿os habéis hecho esa pregunta? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te apasiona, ¿no? Me apasiona el deporte, me apasiona el básquet, ¿no? Yo, por ejemplo, he tenido alumnos que querían trabajar que les encanta el básquet y para ellos sería un sueño entrar como data engineer en los Warriors, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay miles de empresas. O me encanta viajar, ¿no? Pues podría trabajar. O me encantan entornos donde sean súper críticos con redes sociales, con mucha gente, ¿no? Pues quizás LinkedIn, Facebook, ¿no? O sea, pero para eso te tienes que conocer. Porque si trabajas por inercia, tal. Y si no conoces a esas empresas y no las entrevistas tú también, no vas a saber si es un buen fit. Antes, Alberto, tú me lo preguntabas también a veces de otras empresas, otras tecnologías y que están tocando. Eso se descubre, eso lo tenéis que descubrir preguntando. Pero no es en plan, no lo voy a hacer porque no lo sé. No, hazte muchas entrevistas, preguntas
Y eso es lo divertido, cuando te vuelves entrevistador también y estás en la otra parte y dices, no vas a tener tanto tiempo como ellos, pero si tienes 50 minutos, si tienes 10, esos 10 minutos los tienes que exprimir. ¿Cómo trabajáis en equipo? ¿Cuántas reuniones tenéis a la semana? ¿Qué tipo de tecnología? ¿Qué problema te has encontrado reciente? Oye, he visto que estás utilizando Databricks. ¿Cómo estás resolviendo con Databricks? Todas esas cosas. Es súper divertido y te da mucho valor en una entrevista, ¿vale? También es importante saber negociar. Somos malísimos, yo creo, negociando en general. No, nos da miedo. Hay perfiles que se sienten más identificados. Por ejemplo, el sector de mujer en tech normalmente le cuesta más negociar. A los hombres quizás un poquito menos, pero aún así no lo terminamos de explotar porque estamos con el miedo, ¿no? Y se puede negociar todo. En España encima estamos acostumbrados solo a negociar el salario, pero hay muchos más componentes. Están bonus, están... no sé si lo sabéis, pero en Estados Unidos tienen sign-in bonus, que es como cuando entra un jugador de fútbol, pues te dan 20.000, 30.000 o 40.000 dólares solo por entrar en la empresa, ¿no? Por ejemplo, en LinkedIn a mí me dieron 80.000 dólares por entrar en LinkedIn, ¿vale? Aparte del paquete. Entonces, hay muchos detalles que quizás no se tienen en cuenta y se pueden tener en cuenta. Y luego en la negociación fácil puede subir un 15-20%. En España, en Estados Unidos se nota muchísimo más, ¿no? Porque en España quizás de 60 podéis subir a 70 o 80. Pero en Estados Unidos, como los números se mueven 200, 300, pues ya estamos hablando de 50 o 100.000 dólares. ¿Qué ocurre? Que cuando nos salimos más de esos sistemas ya como que empezamos a ver más realista determinados objetivos, ¿no? Que quizás en España, por el mercado que es diferente, ¿vale? Por ejemplo, Víctor subió un 20% de su salario, aumentando 10.000 dólares anuales en su caso, y tenía cláusulas de exclusividad, pero el tío le encanta dar clases y formación y otras cosas. Y ya le dije, tienes que negociar eso y hay que quitar esa cláusula, y efectivamente quitaron la cláusula, ¿vale? De exclusividad. O sea, hay que leerse los contratos también y saber hacer redline, ¿vale? Prepararse para un nuevo trabajo, pues también esto es muy importante porque es temas de productividad y si tú no pones las bases bien desde el principio, pues también es un problema, ¿no? Por ejemplo, Kiko, gracias a eso, pues con un trabajo remoto y aumentando la productividad y cambiando su política de reuniones, pues tenía más tiempo para su hijo y para su familia y su esposa. Ahora está camino de un segundo hijo, pues al final le da una mayor conciliación laboral que bueno, es un tema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las claves al final que os puedo dar así para el tema de las entrevistas? Necesitáis un resumen ganador, yo le llamo resumen ganador porque es un resumen que refleja todo, o sea, todo el autoconocimiento, todo venderte a ti mismo, todas las técnicas y estrategias, porque sin esa carta de presentación si no se asocia a la oferta, no nos van a llamar. Tenéis que mejorar tus habilidades técnicas y personales. Tenéis que aprender a tener conversaciones y saber llegar a las empresas. Esto son ventas. La gente no sabe venderse. La gente es en plan, oye, como eres recruiter en tal, te mando mi currículum en tal. No, hombre, no te conoce nada, ¿sabes? O sea, ¿cómo creas esa relación con esa persona, ¿no? Y eso lleva tiempo, no es instantáneo, pero eso aumenta un montón nuestras posibilidades. Porque no sé si recordáis que muchos de los trabajos se consiguen por referencia o se consiguen porque mi amigo de Google es VP de Engineering, ¿vale? Pero hazte amigo de esa persona, ¿no? O sea, establece esos vínculos de confianza, colabora en esos proyectos, haz cosas, ¿no? Negociar y prepararte para ese nuevo trabajo, para que no entren miedos el miedo al cambio, el miedo tal. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Pues que tengas que volver a buscar trabajo. ¿Por qué? Pero lo bueno es que si tú ya te sientes seguro de ti mismo, te va a dar igual, ¿sabes? O sea, si tú ya tienes esa estabilidad financiera, tienes esas garantías, al final va a ser más fácil, ¿vale? ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues mira, pues esto lo podéis hacer fácil, o podéis aplicar esta metodología en plan prueba-error y lograr el resultado sin tener claro cuándo llegar a ese momento porque hay muchos errores que se pueden cometer, o podéis trabajar con alguien que ya ha conseguido los resultados. Yo soy muy partidario de trabajar con mentores porque al final lo que te quitan es, si a mí me ha llevado 8 años, a ti te puede llevar 1 año y puedes aplicar todo esto y es una inversión muy fácil de recuperar porque lo vas a recuperar en salario, ¿no? En mi caso incluso me comprometo tanto porque depende de la situación de cada persona y de que todos los alumnos que entran al programa, si no consiguen mejorar el salario, pues mi compromiso es tan grande que les devuelvo el dinero, ¿vale? Y bueno, este era el regalo para la sesión que si optas por el camino 2, pues podéis ir a engineergame.com y en los próximos días podéis reservar una agenda
en esa agenda evalúo un poco cuál es tu situación actual. Creo que ahora con Alberto vamos a hacer una especie de roleplay muy parecido para que veáis pues cómo le puedo ayudar y si tiene sentido que le ayude, porque no todo el mundo va a estar en un momento de tal. Entonces, si le puedo ayudar, perfecto, y si no, pues se va a llevar feedback, ¿no? Se va a conocer mejor, ¿vale? Y bueno, os invito a agendar esta llamada principalmente si trabajáis en tech y si estáis dispuestos a una mentoría que os lleve a aumentar el salario, pero también si queréis formar parte de una comunidad de ingenieros donde podáis seguir creciendo profesionalmente, ¿vale? Y bueno, conseguiréis al final un trabajo que se adapte mejor a vuestra situación actual, mejoraréis vuestras habilidades, seréis capaces de venderos mejor y podéis aumentar el salario, ¿vale? Entonces, bueno, con esto la presentación. Así que nada, no sé si hay preguntillas por ahí, Alberto, o cosas que han caído por ahí. Nos preguntaban que si el inglés es imprescindible y yo ahí me mojaría y diría que sí. ¿Tú qué nos comentas? El inglés es imprescindible, pero es una creencia limitante. O sea, no... yo me fui... Hombre, yo es cierto que cuando llegué en el 2015 pensaba que mi inglés estaba decente, pero realmente luego vi que la pronunciación que tenemos nadie nos entiende. Va a crear ciertas situaciones incómodas al principio, pero no es una barrera. O sea, a mí nunca me han dicho, oye, porque no sabes inglés ya no puedes trabajar para Estados Unidos. Y eso creo que es una mentalidad que nosotros tenemos clavada en nuestro cerebro de no voy a trabajar para Irlanda tal, pero luego es muy sencillo porque el lenguaje es muy técnico y no todas las reuniones se mueven por Zoom. Al final, no sé, tienes miles de herramientas y hoy en día con todo lo que hay de ChatGPT y tal, o sea, ya la gente ni siquiera... O sea, puedes tirar de muchas herramientas para el día a día en tu trabajo si al principio cuesta una dificultad. Pero no os dejéis llevar porque el inglés pueda ser una barrera o porque tengáis que tener un inglés perfecto. Lo que tenéis que, sí, pensar en mejorar. O sea, pero yo creo que la mayoría de personas que trabajamos en tech en España estamos acostumbrados a mirar Stack Overflow u otros lugares y a nivel técnico ya chapurrearlo y tal lo podemos. O sea, mínimo, por lo menos chapurrearlo. No te digo que no sepas nada de inglés, pero algo sí, ¿no? Perfecto. Y un punto que me ha llamado mucho la atención, bueno, gracias por la extensa presentación. Creo que has cubierto muchísimos de los puntos que teníamos agendados. Y uno de los puntos que me ha gustado es que tú mismo reconoces ese momento de fracaso, ¿no? El fracaso es algo que en España no se considera o no se... como que nos gusta taparlo, ¿no? Bueno, y me costó darme de cabezazos también, o sea, me refiero que me llevó 8 años también darme cuenta que no había tenido éxito y yo creo que es un tema es más un tema de ego, ¿sabes? O sea, al final pensamos que lo podemos saber todo, que lo podemos aprender todo. Siempre nos gusta decir, pues yo gano mucho y tal. Y yo no estoy aquí diciendo los números por nada, simplemente para que se conozca que hay otra realidad de fuera. Porque cuando a mí me llegó la realidad de decir, coño, te vamos a pagar 200.000, pues para alguien de España en ese momento era una locura, ¿no? Pero cuando ya te empiezas a rodear de ese entorno y todos tus amigos empiezan a ganar más y más y más y tal, ves que la realidad quizás que está en España, pues sí, como estamos cómodos y tenemos esa sensación de estabilidad y no de querer nuestros sueños, pues dejamos a veces de soñar, ¿no? Y eso no te deja crecer, ¿no? O dices, bueno, si me pagan bien, ¿no? Claro, es cierto que un ingeniero gana bien respecto a la media en España, porque estamos hablando de salarios de 70, 80 y 90 incluso, ¿no? Pero también hay una oportunidad y mucha gente todavía estancada en 30 o 40 que podría estar ganando mucho más. Y eso es lo que yo animo, primero a llegar a esa barrera de 100.000. Al final esto es subir escalones. A mí me ha llevado 8 años. Lo único que animo es, vamos a subir juntos el siguiente escalón. O sea, ¿dónde estás ahora? Pues estoy en 30, estoy en 50, estoy en 70. Venga, vamos al siguiente, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer, no? Pero sí, el fracaso es algo que deberíamos de aceptar. Que todos somos humanos, o sea, no todo lo vas a hacer perfecto. Pero ¿cómo vas a aprender si no te equivocas, ¿no? Entonces, sí, hay que interiorizarlo más. Y luego, esta semana, cuando hemos estado charlando para preparar la entrevista y tal, y el episodio, hubo una frase que me apunté, la de que te decían, Alejandro, tío, que estás alimentando la burbuja.
¿Cómo has lidiado con esos comentarios por ahí de...? Ha habido algún comentario más de consultora de empresas, porque al final yo soy, al ser un coach para ingenieros, me pongo del lado del coach. Entonces, voy en contra de la empresa. O sea, porque al final, ¿qué es lo que más te interesa a ti? No lo que más le interesa a la empresa. Porque muchas veces caemos en los errores de responsabilidad, ¿no? Nos decimos, es que tengo que ser responsable en el trabajo, ¿no? O es que llevo muchos años y les tengo mucho cariño a mis compañeros, a mi jefe, ¿no? Pero, ¿dónde está la responsabilidad primero a ti mismo? ¿Sabes? O sea, la responsabilidad primero debería de ser contigo mismo. Porque luego, si tu jefe no está contento, tu jefe lo mismo es el primero que se sale del barco o algún compañero. Pero tú piensas que no. Entonces, esa responsabilidad yo creo que nos la tenemos que quitar. La primera responsabilidad es con uno mismo, ¿vale? Y luego, no es alimentar la burbuja, es un mercado global. Si a ti te ofrecen más dinero en Irlanda, Dublín, Australia, Nueva Zelanda o tal, ¿por qué te vas a limitar a ese mercado cuando a ti te van a pagar igual, ¿no? Entonces, ahí yo no estoy alimentando la burbuja, yo estoy incluso buscando que más latinos o hispanos tengan la oportunidad de dar ese salto para crecer profesionalmente, ¿no? Y que la gente pueda cumplir esos sueños, ¿no? Porque tú no te vas a plantear, oye, quiero retirarme en 10 años. ¿Cómo te vas a poder retirar si estás ahorrando $1.000 al mes? Es imposible. O sea, ni invirtiendo muy bien ni con rentabilidades de un 10% en bolsa o por muy bien que lo hagas, es complicado, ¿no? Entonces, no es alimentar, sino es ayudar, ¿sabes? O sea, y también ayudar a esos colectivos donde estén con un salario también bajo, ¿no? Porque el mundo de la consultora, a mí no me gusta nada. El mundo de la consultora es uno de los consejos que doy a mis alumnos de, por favor, no trabajad para cliente final, no trabajéis con consultoras. Pienso que no están añadiendo ningún valor. Y hay mucha gente en consultora ganando 30, 35, 40, perdiendo mínimo el 100%. Y te hablo solo de la situación en Madrid y Barcelona o en España estando remoto, sin la necesidad de irte a Dublín para ganar 150 o 200. Y luego hay realidades que no sabemos. Hay gente de contractor haciendo $1.000 al día solo en Europa, ¿no? Entonces, el tema es saber encontrar esas oportunidades, ¿no? Que es lo complicado, ¿no? Pero sí, al final, tú tienes que hacer lo que es mejor para ti, no para la empresa, ¿no? Entonces, es relativamente... Las empresas ya están muy formadas, ¿no? O sea, las empresas quieren llegar a un retorno, quieren hacer un crecimiento anual, quieren hacer tal. Pero ¿dónde está el plan para ti? Tú dices, bueno, alguien me contactó en LinkedIn, me ofreció trabajo aquí, llevo 5 años aquí y ya me he quedado aquí. Pero al final tú estás perdiendo todo tu potencial. O lo mismo, yo qué sé, hemos hablado del burnout. Dentro de 10 o 15 años, ¿quién te asegura que te va a seguir encantando tecnología y no vas a querer estar más enfocado a plantar árboles en el campo? No sé. Tus objetivos y todo pueden cambiar. Entonces, como no tengas un plan, dentro de 15 o 20 años, ¿qué pasa si decides que te quieres dedicar a la música, por ejemplo, ¿no? Entonces, es clave haber hecho los deberes antes, ¿no? Y haber tenido un equilibrio y haber hecho un poco los deberes de decir, a ver, a mí qué me gusta viajar o me gusta pasar tiempo con la familia o me gusta tal, y tener el balance y no decir, bueno, es que si me cambio por un trabajo mejor voy a tener que dedicar más horas. No, totalmente falso. O sea, yo he tenido trabajos dedicándole 10 horas a la semana, ¿sabes? Y con estos salarios tan altos. Entonces, depende cómo te organices y lo productivo que seas y cómo tiendas a automatizar más tu trabajo y cómo empieces a optimizar todo lo que haces, ¿no? Pero eso es un tema muy de mentalidad donde tú tienes que saberlo trabajar. Sí, hablabas de identificar, ¿no? Eso que realmente te hace... Yo siempre hablo mucho de compromiso y pasión, ¿no? Y la pasión está muy vinculada a eso que te hace levantarte por las mañanas y dar lo mejor de ti mismo, ¿no? Entonces, esa parte de autodescubrimiento creo que es vital, ¿no? Ya no solo para incrementar o mejorar tus condiciones laborales, sino para tu día a día. Es decir, las personas que no hacen ese ejercicio de autointrospección y ver exactamente qué es lo que hace que la patata le late, ¿no? Es complicado. Es interesante, ¿no? Que ese paso se dé. Y luego, con respecto a otras notas que he ido tomando, creo que aquí todavía sigue existiendo mucho el síndrome del impostor,
por muchos años que lleves en una posición, por mucho tiempo que lleves afrontando un montón de problemas y por muy buena garantía o reputación que puedas tener en la compañía o en las compañías en las que hayas estado trabajando y el feedback que hayas recibido por parte de tus compañeros. Creo que nos queda ese cambiar el chip y creérnoslo. No sé cómo lo ves tú, Alejandro. Bueno, es que es el problema que tienen muchos técnicos por el tema de tener de querer todo un análisis técnico para cualquier cosa. Como siempre hay más que puedas aprender y siempre hay más que mejorar y siempre hay nuevas tecnologías, pues no estoy totalmente seguro, ¿no? Pero el ser quién eres tú no lo identifica solo tus resultados. O sea, al final puedes hacer proyecciones a futuro y puedes ver en qué persona tú te quieres conseguir, ¿no? Y creo que al final es más que nada que tú te lo creas, pero para eso tú tienes que tener una visión. A ver, ¿dónde quiero estar yo, no? ¿Quiero trabajar en Google? ¿O quiero ganar tanto? ¿O quiero tener tiempo libre? ¿O quiero tal? Y tú haces esa proyección. Y, por ejemplo, ayer estaba entrevistando a una chica, ¿no? Pues, ¿cuál era su pasión? Pues mira, trabajaba de ingeniería de software, era data analyst también, está haciendo un poco de tal y quiere hacer una transición a data engineer y le encanta el tema de mujeres en tecnología, Women in Tech y todo eso. Y trabaja en los grupos de desarrolladores de Google y tal. Dice, ¿cómo voy a poder inspirar a otras mujeres en tecnología si yo todavía no me he convertido en esa mujer para ser la inspiración, ¿no? Entonces, ahí es el motor al cambio, que a mí no me vino solo. Yo llevaba muchos años diciendo, coño, me quiero ir a San Francisco, me quiero ir a Silicon Valley, startups, tech. Y yo creo que ese ejercicio de visualización, porque yo lo veía claro de probar varios trabajos, de ganar mucho dinero, de hacer no sé qué, todo eso lo tenía yo en la cabeza, que eso era yo. Pero, ¿cuáles son tus visiones? O sea, ¿qué quieres tener? Para la gente, su trabajo de ingeniería y ganar un buen salario, el único motivante podría ser pues que es que todo el sueño de mi vida ha sido tener una casa en la playa, ¿sabes? Y estar ahí en la playa viviendo y tal. Pues levantarte todas las mañanas diciendo, bueno, mira, mi trabajo y tal, no sé qué. Es un motivante igual de válido. Hay gente que la motivación sea técnica, pero otro tal. He encontrado a gente que me ha sorprendido demasiado porque cuando he hablado de estos temas se me han puesto a llorar porque con la pandemia y todo lo que ha sucedido, quizás su padre o su madre ha fallecido y su sueño era que entrase a trabajar en una empresa de tecnología. Entonces, tú ves la motivación ahí tan fuerte. Ya no es por ti, es como ir al médico, ¿no? Al final, si te duele mucho la espalda y lo vas dejando, dices, ¿para qué voy a ir a un fisio? Pero si tú a todos los días, por poner un ejemplo tonto, te encanta pasear a tu perro y ya no puedes ni siquiera agacharte para recoger la caca de tu perro, pues dices, hostia, ahí... Joder, el motivante es que no voy a poder disfrutar con mi perro. Ahí ya mañana, ¿cuándo hay que llamar al fisio, no? Entonces, claro. Esos motivantes creo que son importantes, ¿no? Saber por qué hacemos las cosas. El trigger, ¿no? Que detone eso es que llegue, ¿no? Y hace unos meses, cuando hablábamos con Gonzalo y estuvimos en un episodio de Nómadas Digitales, me acuerdo que él decía, hostias, pues un día me levanté y dije, estoy en la rueda de la rata. Dice, no hago otra cosa que trabajar, ir al gimnasio, comer, cenar o lo que toque, acostarme y otra vez lo mismo y otra vez lo mismo y otra vez lo mismo. Y hubo un momento en el que él decidió parar y embarcarse en una aventura de nómada digital. Y la verdad es que, bueno, las veces que hablo con él, independientemente de que luego hagamos episodios y tal, sí, él está feliz y contento. Conoce gente de todo el mundo, viaja por todo el mundo. Trabaja en proyectos interesantes. Depende un poco de los objetivos que te quieras marcar, ¿no? Porque yo sí veo bien, por ejemplo, que si quieres determinada libertad financiera, al final todo requiere ciertos sacrificios, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú quieres una casa en la playa en 10 años, pues o te pones a trabajar y a ahorrar y a invertir o es muy difícil, ¿no? Entonces, sí que veo las recompensas a largo plazo porque nos bombardean todo el rato con redes sociales, Instagram, todo esto que dopamina y tal, de recompensas muy a corto plazo, ¿no? Entonces, yo soy más de pensar en recompensas a largo plazo, ¿vale? O sea, voy trabajando y llego a este objetivo. Voy trabajando y llego a este objetivo. Que el balance está bien, pero tampoco hay que perder tal. Porque hay gente que, no sé, si tu clave es perder peso, pues quizás
los primeros meses sí es bueno que seas muy estricto, porque se habla mucho de balance y equilibrio, ¿no? Pero si tú te estás saboteando una vez a la semana, es más difícil llegar a ese objetivo. Entonces, depende de lo rápido que tú quieras llegar. Hay veces que es mejor, pues sí, tener un sacrificio ahora a corto plazo y dentro de 6, 12 meses es cuando ver la recompensa, ¿no? Entonces, yo soy más partidario de eso. Perfecto, pues si quieres hacemos el ejercicio de role-playing. Vale, pues voy a ser José, tengo 35 años, llevo varios años, bueno, terminé el grado superior de formación profesional de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, pero me empecé con la parte de desarrollo de software, estuve 5 años en toda la parte esta de front, pero poco a poco me fui metiendo en back y resulta que los últimos 3 años y medio he estado en posiciones DevOps, ¿vale? Principalmente en Amazon Web Services y Azure. La motivación que puedo tener es, me gustaría trabajar en una gran tech como puede ser Microsoft o como puede ser Google, como ingeniero de DevOps. Vale. Salario. ¿Qué más necesitas? No, que me has dejado sin poder hacerte las preguntas, pero sí, espera. Vale. No, normalmente la conversación fluye un poco de, al final, cuál es tu situación actual, que ya me lo has dicho, ¿no? O sea, me has dicho que, corrígeme si estás equivocado, llevas 8 años. Ahora mismo, ¿en qué salario te estás moviendo, Alberto? O sea, ¿cuánto estás ganando? Sí, José, estarías en una horquilla 40 más bonus aproximadamente. Ok, ¿estás en Madrid? José está en Barcelona trabajando, pero para no está en cliente final, está en consultora. Vale, bueno, pues ahí sí que tienes una opción de mejora de salario, ¿vale? Y luego, me has dicho que quieres trabajar en Microsoft, ¿vale? Pero ¿por qué te gustaría trabajar en Microsoft? Porque desde pequeño ha estado siempre usando productos de Microsoft, tanto que llegó a comprarse hasta un Lumira. Utilizó o un Nokia, no sé lo que tenían por ahí, y le encanta. Tiene Surface, tiene... Vale. ¿Y qué has hecho hasta ahora, por ejemplo, para intentar trabajar para Microsoft? ¿Has dado algún primer paso? ¿Todavía es algo que estás pensándote? No, la verdad es que nunca he dado el paso ni de saltar a la palestra. Siempre se ha estado buscando más en un segundo plano, ¿no? Sí ha tenido algunas colaboraciones en algunos blogs y en algunas publicaciones, incluso algunos se lo han publicado en la comunidad de DevOps de Azure, pero nunca se ha dado el paso a tener más visibilidad, ni ser MVP, ni nada por el estilo. Vale, perfecto. Y aparte de trabajar en Microsoft, ¿qué cosas te gustaría mejorar, sabes? ¿Estás contento ahora mismo en tu trabajo? ¿Hay cosas que no se están dando? Él ahora mismo en Barcelona tiene muy poca jornada de teletrabajo, le gustaría ampliarla y también optar por moverse a otra ciudad. Normalmente le llamaría la zona sur de España, por ejemplo. Vale, ¿has pensado en algún momento trabajar fuera de España? Un poco pensando en eso que has dicho de Microsoft o no. Sí, de hecho se ha estado preparando y tiene entre un B2 y un C1 de inglés. Vale, perfecto. Y, ¿qué problemas crees que puedes tener si aplicas ahora a Microsoft, por ejemplo? ¿Cómo te ves, sabes? O sea, al final, no lo has intentado nunca, entiendo. Nunca ha tenido entrevista porque nunca ha aplicado a ninguna entrevista. Un amigo suyo le comentó un día que las entrevistas técnicas de Microsoft son muy duras. Es así, son de las más duras. Vale, ¿y has intentado hacer algún tipo de preparación previa? O sea, prepararte algoritmos, estructuras de datos, system design. Al final, ¿este tipo de preguntas es algo que tú has trabajado? No. En concreto, no ha trabajado. De hecho, tiene un currículum que actualiza de vez en vez, cuando se acuerda. Vale, ¿y cómo estás en las redes sociales ahora mismo? Bueno, pues en el posicionamiento que tiene LinkedIn está ligeramente por debajo de la media que tiene el sector tech.
comparándolo con la gente que tiene dentro de la red social y los que están dentro de lo que es su sector. Bueno, Alberto, te voy a hacer el resumen así rápido. Bueno, Alberto no, José, ¿no? José, que te acabo de cambiar. No pasa nada. En tu caso, corrígeme si me equivoco o si he entendido algo de forma incorrecta, pero tú ahora mismo estás en una situación que te gustaría un trabajo totalmente remoto, ¿vale? Tanto en España como fuera, ¿vale? Tu sueño es trabajar para Microsoft. Esa yo creo que es tu motivación principal, o sea, y para eso necesitarías prepararte un montón. Y tu salario, no sé cómo de contento estás, pero parece que te gustaría mejorar también, ¿no? Corrígeme si hay algo que... Sí, ahora mismo estaba en una horquilla, creo que estaba sobre los 40 y quería, sí, dar un salto, porque está viendo los últimos datos que hay de ingenieros de DevOps con la experiencia que él tiene y ahora mismo están pues, fácilmente en 80, pongamos por caso lo que ha estado viendo, aquí en España. Vale, perfecto. Pues creo que más o menos está claro tu caso, ¿vale? Si quieres te cuento un poco cómo te puedo ayudar, ¿vale? En mi caso, básicamente el programa de Engineering Game es un programa que yo hago de 8 semanas, donde precisamente te voy a preparar en toda esa parte técnica para que puedas hacer esas entrevistas con Microsoft, ¿no? Y puedas tener un éxito mayor, ¿vale? También te voy a ayudar a trabajar la mentalidad porque es un tema súper importante. Veo que no terminas del todo de creértelo, o sea, no terminas de creerte todo que puedes tener un mejor trabajo, ¿vale? Tu carta de presentación, el resumen y LinkedIn, tal como tú me has contado, es algo que se puede mejorar bastante. Entonces, vamos a optimizarlo a tope de forma de que te llamen muchísimas más empresas y también te hago ser consciente. Microsoft va a ser como un recorrido a medio plazo, ¿vale? O sea, y a corto plazo mirar las mejores opciones, por lo menos para seguir dando un salto a los siguientes. Es posible que no vayas a conseguir trabajo en Microsoft a la primera, pero sí a la segunda, tercera o cuarta, ¿vale? Es un trabajo de repetición y constancia. Pero si no estudias y trabajas todas estas áreas, pues va a ser mucho más complicado. Entonces, por eso te animo a que participes en el programa y nada, eso más o menos sería la recomendación que yo podría dar. Y un poco para la audiencia, ya saliéndonos fuera, pues lo que habéis visto en este ejercicio es básicamente pues intentar ver cosas que muchas veces no somos conscientes, ¿no? De dejar cosas aparcadas que pueden tener solución, como este caso que su sueño es trabajar en Microsoft, pues es una forma de volver a soñar, ¿no? Sí, de hecho, vamos, está muy, muy a la línea y yo creo que este perfil es muy fácil encontrártelo en un montón de sitios, en un montón de empresas de consultoría. Ahora mismo DevOps es prácticamente, bueno, pues yo creo que se los están rifando, ¿no? En muchas organizaciones. Un ingeniero de DevOps estábamos diciendo que eran 3 años y que venía de la parte de front, back y demás. Yo creo que es un perfil que de todas, a lo mejor no en Microsoft, pero sí que un incremento sustancial y... Puede ser Amazon en Madrid, puede ser, o sea, hay muchas opciones. Está Google también en España, está Facebook en Irlanda. No, hay opciones muy chulas. Y luego muchas startups están, con el tema de Venture Capital, están yendo a Europa. Varios de mis alumnos, varias empresas de Londres han abierto oficina en Málaga y también están ofreciendo... Sí, Málaga es un punto ahora mismo que se está posicionando para todo lo que es los ecosistemas de startups y demás, muy interesante. Yo lo veo un buen salto, pasar a esos 100.000 como primera fase para alguien que esté en un salario de 30, 40, pero luego que siga, o sea, que ya tiene hecho los deberes, o sea, que si ya tiene optimizado todo y tal, es un trabajo que cada año, cada 2 años, cada persona debería de cambiar y no debería de quedarse cómodo. Pero sí, depende de la motivación que tenga cada persona, ¿no? En este caso de Microsoft, pero ya te digo, las motivaciones pueden ser miles, por eso te digo que cada caso es independiente. Voy a aprovechar, ahora que estoy echando un vistazo a las preguntas y nos pone por ahí Olga, te pregunta, ¿no piensas que en España este resumen ganador o esa seguridad puede ser entendida como prepotencia?
No, porque no usamos prepotencia en el currículum, simplemente damos datos cuantificables mis alumnos, de hecho, lo están haciendo todo en inglés, ¿sabes? Los currículums, no los presentamos en inglés directamente a empresas españolas, o sea, y no estamos encontrando ningún tipo de resistencia. No, realmente lo ven como una ventaja competitiva, porque... Y no estamos hablando de prepotencia, te estamos hablando que tú cuentes lo que tú eres, ¿sabes? Yo te he hablado de un caso quizás muy exagerado, pero simplemente que sepas contar un poco algo de desarrollador de Android con 5 años de experiencia, he hecho tantas aplicaciones, he hecho tal. Algo que sea sencillo y que la gente pueda entender, ¿no? Y luego cómo nos preparamos, ¿no? Para eso, ¿no? Pero no, para nada prepotencia. Es parte de saberse vender y parte de poder comunicar a la otra persona lo que tú haces. Para mí es ofensivo la gente que se enrolla demasiado. Será porque he hecho muchas entrevistas, pero si yo te estoy preguntando y me dices tal, eso son cosas que trabajamos muchísimo. Oye, dime cómo, no sé, dime en el kernel de Linux cómo listar fichero. Bueno, dime un comando para no sé qué. No, es que está esto, pero luego el otro no sé qué. No, que el comando ls, ya está. No, entonces, esa parte yo creo que jugamos en desventaja, ¿no? Pero es que nadie nos ha enseñado. O sea, al recruiter sí que le han enseñado. Haz estas preguntas, esto es lo que tienes que mirar, si responden bien, si no. Pero nadie te ha dicho, tienes que ser conciso, tal. Pero para eso, si vas a lo loco, pues es lo que pasa, ¿no? Que tal. Y no, en serio, también hay otro problema de base. Los currículums en España están terribles y las recomendaciones que hay son malísimas, ¿no? De todo el formato que se utiliza en España funciona muy mal. Quizás es un valor añadido que yo traigo, ¿no? Porque como ya he vivido en Estados Unidos y sé lo profesional que es el currículum, pues si lo traigo a un mercado español, pues la gente que utiliza este formato destaca más que el resto. Y parece una tontería. Pero tú ves este formato súper estándar incluso en otros países. No me tengo que ir a Estados Unidos. Lo he visto muy estandarizado en India y en otros lados, ¿sabes? De que se utiliza este tipo de formato. Pero sí tiene una psicología muy fuerte por detrás, ¿no? No sé, es como si vas a vender, ¿no? Si tú vas a vender a alguien y directamente le haces spam, pues esa persona quizás no te compra. Pues esto es igual. Si voy a una entrevista y no me he preparado, no he tenido una conversación con la persona, no soy amigable, no. Y es que la parte de soft skills yo creo que es la parte más verde. Y hablo por mí, porque yo he tenido que ir a miles de eventos, que si Tony Robbins, que si Grant Cardone, que si trabajar parte espiritual, trabajar otras cosas totalmente diferentes para trabajar esa mentalidad, porque era consciente de que me costaba mucho también y era una persona introvertida, me costaba ser extrovertida. Entonces, son todo skills que uno puede trabajar, claro. Perfecto. Y luego, aquí tenemos otra pregunta que nos lanza Alberto y nos dice, ¿y creéis que realmente asociamos normalmente nuestra vida laboral con nuestros valores vitales? Estamos hablando de que muchas veces no tenemos claro, ¿no? Ese ejercicio de visualización de hacia dónde queremos ir y nos estamos enfrentando. Voy a poner, si todo de vuestros valores es pasar tiempo con la familia o la comunicación o cualquier otra cosa, pero vamos a dejar pasar tiempo con la familia, pues quizás Amazon no es para ti. El work-life balance en Amazon no es el mejor. Entonces, no, eso de que, vale, la empresa, muy bien, de puta madre, que sea customer first y primero nuestros clientes, pero a mí customer first me da igual. Yo quiero dejar el boli a partir de las 5 de la tarde y me quiero dedicar a mi familia. Pues Amazon quizás no se cuadra con los valores. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Te pregunto otra que nos ponen por ahí, Olga. Bueno, ¿pondrías un límite de edad para pensar que hay recorrido para iniciarse, entre comillas, en este campo, la tecnología, los datos? No creo que haya límite de edad. Todos podemos aprender a cualquier edad. Es cierto que hay jóvenes que tienen mucho talento y aprenden muy rápido. Son otros de los detalles que ponemos en el resumen. El resumen no tiene que dar información confidencial tuya de ese tipo, ¿no? O sea, son temas que evitamos. O sea, no queremos que exista discriminación a la hora de... Por lo menos es algo que se mueve mucho en Estados Unidos. No se pone edad, no se pone
sexo, no sé, bueno, el sexo lo van a ver quizás por el nombre, pero se intenta quitar toda la información personal lo máximo posible. De hecho, he visto que quitabais hasta la foto. La foto es otra cosa, sacrilegio. No te da ningún punto a favor, al menos en perfiles técnicos. O sea, el hecho de que yo vaya a decidir porque seas guapo o feo, no sé qué criterio puedo tener por una foto, no es relevante, ¿no? Y ahí puedes ver la edad, puedes ver determinadas personas. Hombre, está el Photoshop para esas cosas, pero y tampoco sé si da una imagen real, ¿no? Porque la gente también, quizás las fotos no son siempre lo más realistas posibles, ¿no? No, yo creo que se ha quitado y luego, bueno, sí que es cierto que tenemos el zoom y tal, pero no quieres que eso sea un criterio de exclusividad, ¿no? Por lo menos para la primera llamada. Perfecto, pues la verdad es que yo me lo estoy pasando genial, Alejandro, y estoy aprendiendo bastante, que es lo interesante y sobre todo, bueno, pues para la audiencia, todas esas motivaciones que podáis tener, vuelvo a pinchar porque gentilmente Alejandro nos ha pasado su web para tener Esta sesión es totalmente estratégica. Os lo voy a decir claramente en la llamada. Si os puedo ayudar, sí. Si no, pues no pasa nada, ¿sabes? O sea, hay gente que no está en el momento de hacer este cambio. Entonces, yo se lo digo también abiertamente. Y no perdéis nada, porque a las malas, pues, os lleváis un autoconocimiento, porque mis preguntas van a ser... No es sobre mí. O sea, yo ya realmente ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Es más por vosotros, porque a mí me apasiona esto de poder ayudar a las personas y si os puedo ayudar, pues lo voy a decir y si os puedo ayudar, perfecto, ¿no? Tenéis el link ahí en la web, es muy sencillo, vais a engineergame.com y le dais si quieres luego, Alberto, quizás puedes dejar el link en el LinkedIn y tal para que lo tengan, pero sí, pueden reservar en cualquier hueco que tengan disponible para esta semana o la siguiente. Voy liberando solo una semana con tiempo, así que si no veis huecos a final de la semana, podéis volver a mirar la próxima semana porque os venga mejor y ya está. Vale. Sí, perfecto. Sí, ahora en los comentarios voy a dejar tanto tu LinkedIn y la URL de... Estupendo. ¿Alguna preguntilla más que queréis por ahí hacer antes de que se quede? Vale, creo que por ahora ya estamos... No veo ninguna otra participación. No, desde aquí, volver a darte las gracias por participar en este episodio. Creo que nos has servido bastante. Creo que hay un montón de gente dispuesta a seguir avanzando y autorrealizarse y contar con tu ayuda. Muchísimas gracias, Alejandro. Un placer y seguiremos en contacto para futuras charlas y que nos vayas contando si alguno de las personas que ha asistido a este episodio cuenta contigo y darnos esos casos de éxito a futuro. Claro que sí. Pues nada, muchas gracias, Alberto, por la invitación. Un placer haber compartido con vosotros. Genial, pues hasta aquí llegó el episodio de hoy. Daros las gracias a todos los que habéis participado activamente en el chat, habéis visualizado. Recordaros que subiremos el episodio próximamente a nuestro canal de YouTube y nada más, pues eso. Muchísimas gracias y un placer. Nos seguimos viendo. Hasta luego.